Hemos visto hace pocos días atrás, el escándalo que hizo el gobierno de Milei, por el monto que cobra de jubilación Cristina Kirchner, señalando que era una jubilación de privilegio. Las jubilaciones de privilegio en la Argentina, hace unos 20 años que no corren más. Se aporta como cualquier persona. Pero seguro el monto no era el mismo que el de nosotros, por los cargos que ella tuvo. Por este motivo, le hice una nota a Fernando Cantero. Él fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, UCR, en esa época, y fue parte de la discusión de las jubilaciones en la Cámara de Diputados. Les dejo más información en la descripción de este video. Rociano me pide que dé una opinión sobre las jubilaciones de privilegio. Primero, en la Argentina desde el año 2002, las jubilaciones de privilegio tanto para diputados, senadores nacionales, secretarios, subsecretarios, ministros del gobierno nacional, no existen más. Y con respecto a lo que está sucediendo con las jubilaciones para presidente y vicepresidente de la Nación, que yo creo que es indecoroso dejar a un presidente o un vice cuando termina su mandato sin una jubilación que prestigie a la persona que ocupó el lugar que ocupó, porque la primera magistratura de un país es el lugar más importante que puede ocupar un hombre o una mujer. Dicho esto, obviamente nosotros tenemos experiencias en nuestro país de importantes presidentes y vicepresidentes que se negaron a recibir esa jubilación. La jubilación para vicepresidentes y presidentes fue creada en 1936, cuando un diputado conservador pasaba por la zona del 11 y vio al ex vicepresidente de la Nación, Elpidio González, que había sido ministro, había sido diputado nacional, jefe de la policía y vicepresidente, y era abogado, vendiendo anilinas. Entonces, este diputado le preguntó, ¿cómo usted va a estar vendiendo acá anilina? Y él le dijo, no, es un trabajo honroso, a mí no me deshonra hacer este tipo de trabajo. Bueno, este diputado conservador, por sus propios medios, llegó al presidente de la Nación de ese momento y pidió la creación de las pensiones para presidentes y vicepresidentes. Obviamente, cuando salió, Elpidio González la rechazó, no la asumió. Después sabemos que Ilia tampoco, y otros presidentes también, ¿no? Ahora, un gobierno que se dice defensor de la propiedad privada, cuando va contra un derecho adquirido, va contra la propiedad privada. Más allá de lo que uno puede pensar de un opositor o no, tiene el derecho a recibir esas pensiones. Además, tal vez yo por ética personal no recibiría 2 pensiones, pero eso es una cuestión ética que es personal. Uno no se puede meter en los temas personales. Ahora, Cristina, que es por la que estás haciéndome este reportaje seguramente, su jubilación y su pensión la dona al Hospital de Niños de La Plata. Así salió en estos días en los medios de comunicación. Al que sí lo van a perjudicar es a Vudú. Y a Vudú lo perjudican por una cosa que es fundamental. Que él fue el que tuvo la idea de nacionalizar las AFJP, de terminar con ese negocio vil que dejaba a los jubilados más empobrecidos de lo que hoy están. Entonces no le perdonan a Vudú que le hayan quitado ese terrible negocio que tenían las grandes empresas, entre las cuales está un medio de comunicación muy importante de la Argentina como Clarín. Esta es la realidad de por qué van sobre estas personas. Obviamente que estamos en un momento que la Argentina está muy mal, la gente está está empobrecida, sabemos que de cada 10 chicos, 7 se van a la cama sin cenar a la noche, sabemos que muchas familias
están reemplazando el alimento sólido por el líquido a la noche. Sabemos todo lo que está sucediendo y obviamente que estos temas impactan en la sociedad cuando vos decís un presidente cobra 10 millones de pesos, 12 millones de pesos. Si nosotros tendríamos una sociedad con pleno empleo, con salarios dignos, con jubilaciones dignas, el problema no sería este. El problema, estaríamos discutiendo otras cosas que son más importantes para el país. Pero este gobierno aprovecha las circunstancias de un país empobrecido para sacarle las pensiones a los diputados, a los presidentes y vicepresidentes de la nación. Hoy habría que discutir otra cosa. Lo que pasa es que ellos nos quieren distraer con estas discusiones y no nos dicen por qué se están endeudando a un promedio de 10.000 millones de dólares por mes, qué está pasando con nuestro litio, qué está pasando con nuestro petróleo, por qué están echando a la gente que echan del gobierno, por qué están la gente sin poder llevar adelante sus negocios, sus industrias, tienen que cerrarlas, gente que queda en la calle. Bueno, la manera de distraernos son muchas y una es decir que le sacan las jubilaciones a la chorra, entre comillas, de Cristina Fernández de Kirchner. Cosa que las pruebas presentadas en su contra, tanto en primera como en segunda instancia, son pruebas que no tienen ningún tipo de peso para ser condenada la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de esta discusión de la pobreza que está sufriendo el pueblo argentino, usan como pantalla el tema de las pensiones y jubilaciones de los presidentes y vicepresidentes. Listo. Gracias.